Queens, Nueva York. Un borrón de túnicas de seda brillantes, antiguas melodías que se derraman de los altavoces de la tienda, el aroma del azafrán y el plop cocinado lento a la deriva por la calle 108. Este es el pequeño Bucara. Aquí, en el corazón de la América moderna, una comunidad antigua prospera. Los judíos Bucaran. Bailan en bodas, bajo toldos bordados que sus antepasados una vez llevaron a través de los bazares de Samarcanda. Ora en sinagogas que hacen eco de los cantos de un mundo desaparecidos durante mucho tiempo. Y les dicen a sus hijos, venimos de la ruta de la seda, pero somos judíos de Israel. Una hermosa historia, pero una paradoja. Durante más de 2.500 años, sus familias vivieron en Asia Central. A través de imperios persa, canatos turcos, tormentas mongolas y el agarre frío de la máquina soviética. Siglos rodeados de vecinos musulmanes, uzbeks, tayikos, hablando sus idiomas, caminando sus mercados. Y sin embargo, cuando los científicos modernos se miraron a su ADN, los resultados sorprendieron incluso a los expertos. Marcadores genéticos del antiguo Israel. Profunda agrupación con judíos iraníes, no los asiáticos centrales en los que vivían. Y aún más impactante, casi no se mezcla genética con esos vecinos. ¿Cómo? ¿Cómo un pueblo pequeño, disperso a lo largo de la ruta de la seda, se aferró a una identidad codificada en sangre, a través de siglos de exilio, aislamiento y presión implacable para desaparecer? Mientras más investigadores se veían, más profundo creció el misterio. Ciertos linajes maternos se remontan a solo un puñado de mujeres, su firma mitocondrial sin cambios durante 1000 años. Líneas masculinas que transportan marcadores sacerdotales, ecos directos del antiguo templo en Jerusalén. Sin embargo, sus costumbres brillan con la gracia persa, su música zumba con los ritmos turcos, su comida, su vestido, su idioma, moldeados por 1000 mareas culturales. Y aún así, debajo de todo, el ADN susurra, no eres de esta tierra. ¿Qué paredes invisibles los protegieron? ¿Qué votos antiguos los ataron, cuando tantas otras diásporas se disolvieron en la historia? Para responder a eso, debemos volver. De vuelta a donde comenzó este viaje. A Babilonia. Babilonia. Un nombre que todavía resuena con el exilio, pérdida y la primera gran fractura de un pueblo. En 597 a.C. llegaron los ejércitos, hierro, fuego, cadenas. El templo en Jerusalén fue despojado. Sus guardianes, sus sacerdotes, sus estudiosos, marcharon hacia el este, a través de los desiertos, hacia el corazón de un imperio. Pero algunos, seguían moviéndose. Más allá de las torres de Babilonia, más allá de la media luna fértil. Más al este, a lo largo de las arterias sinuosas del mundo antiguo. Caravanas llenas de sedas, especias y recuerdos. Comerciantes judíos, exiliados, familias. Llevar pergaminos sagrados junto a bienes comerciales. Llevando un nombre, Ney Israel, en lenguas ahora perdidas. A través de Persia. A través de Sogdiana, Bactria. A la encrucijada ahora llamamos la ruta de la seda. Y allí, debajo de las montañas nevadas y las estepas interminables, se quedaron. Para milenios. Y aquí está la contradicción. Vivieron entre persas, uzbeks, tayikos. 1000 años en tierras donde las culturas se mezclan como ríos. Sin embargo, cuando la ciencia moderna mapeó sus genomas, los resultados desafiaron la lógica de la historia. Los judíos de Bucaran comparten vínculos genéticos profundos con sus antiguos parientes, judíos iraquíes. Judíos iraníes. Judíos kurdos. Un hilo claro y levantino, brillando a lo largo del tiempo. Y casi ninguna impresión genética de los pueblos de Asia Central en los que vivían. ¿Cómo? ¿Cómo permaneció la sangre de los exiliados de Jerusalén tan pura, tan intacta, después de 25 siglos en tierras extranjeras? La ruta de la seda no era fortaleza. Era una arteria viva,
donde los comerciantes y las culturas se mezclaban. Entonces, ¿por qué no aquí? ¿Por qué esta comunidad, una de las más antiguas de la diáspora judía, siguió siendo una isla genética en un mar de cambio? Para descubrir ese secreto, debemos entrar en las sombras de la historia. Y enfrenta las paredes, vistas e invisibles, que se levantaron a su alrededor. No todas las paredes están construidas de piedra. Algunos, están cosidos en prendas. Grabado en ley. Quemado en la memoria. Durante siglos, los judíos de Asia Central vivieron debajo de la mirada del imperio tras imperio. Y bajo el gobierno islámico, un nuevo conjunto de paredes comenzó a aumentar. Fueron llamados dhimmi, protegidos, por ley. Pero la protección llegó a un costo. Cada año, una humillación ritual. El impuesto de jizya, recaudado por la fuerza. Los hombres obligados a arrodillarse, atacaron la cara, como pago por el derecho a existir. ¿Sus hogares? Ordenado construido más bajo que los vecinos musulmanes. ¿Su ropa? Marcado. Un parche de tela amarilla, cosida al hombro, la marca. Una insignia retorcida de vergüenza. ¿Sus cinturones? Cuerda, nunca cuero. ¿Sus caballos? Prohibido. Caminaron. Siempre. 1000 reglas pequeñas, diseñadas para separarse. Para recordar. Eres otro. Eres menor. Pero debajo de este peso aplastante, algo más comenzó a tomar forma. Una identidad, endurecida como el acero templado. Endogamia, el desafío silencioso. Casarse solo entre los nuestros. Mantenga la línea de sangre pura, incluso cuando el mundo busca borrarlo. Y la ciencia moderna encontraría más tarde el eco de este voto, escrito en los genes. No se mezcla con los pueblos dominantes a su alrededor. Una huella digital genética, mar liderado a través de siglos. Incluso sus prendas hablaban esta verdad. El Bukharan Skullcap, una señal de supervivencia. Las túnicas de seda, usadas en secreto, luego en orgullo. A través de cuartos forzados, a través de oraciones susurradas, a través de las noches más oscuras de la persecución, esta comunidad no desapareció. Se volvió inquebrantable. Pero lo que la ciencia pronto descubriría, escondido profundamente en su ADN, no era solo una historia de paredes. No. Había giros más profundos por venir. Pistas que desafiarían incluso su propia comprensión, de quienes eran realmente. La sangre recuerda, incluso cuando las historias se desvanecen. Para los judíos de Bukharan, la ciencia moderna descubrió un secreto, no en pergaminos antiguos o tallas de piedra, sino en el código tranquilo de la vida en sí. Las mitocondrias. Pequeñas potencias en cada célula, pasó solo, de madre a niño. Un susurro genético, que rastrea la línea ininterrumpida de madres, a lo largo del tiempo. Cuando los investigadores mapearon el ADN mitocondrial de esta comunidad, lo que encontraron fue sorprendente. Casi todos los judíos modernos de Bukharan descienden de solo un puñado de mujeres. Un efecto fundador, lo llaman. Un cuello de botella tan agudo, tan estrecho, que congeló una astilla del pasado, en el presente. Visualizarlo. Hace 1000 años, quizás más, en medio de la agitación de la conquista, el exilio, la peste, algunas mujeres sobrevivieron. Sus hijas, y las hijas de sus hijas, llevaron la llama hacia adelante. A través de los siglos oscuros de la opresión, cuando las familias enteras desaparecieron, fueron estas matriarcas ocultas quienes, sin saberlo, moldearon el futuro genético de su gente. Mientras el mundo exterior cambió, los gobernantes cayeron, las fronteras cambiaron, su línea perduró. Hoy, las firmas maternas en el ADN de Bukharan se leen como un guión fantasma. Un hilo de identidad ininterrumpido, llevado en silencio, de madre a niño, debajo de los velos, debajo de los cuartos forzados, debajo de los siglos de miedo. Y mientras la línea materna se redujo, la historia paterna cuenta su propia historia. Los cromosomas Y,
todavía se hacen eco de las líneas sacerdotales del antiguo Israel. El haplotipo modal Cohen, marcadores de los sacerdotes del templo, atraviesa las venas de los hombres judíos de Bucaran incluso ahora. Dos líneas, dos legados. Uno, frágil, moldeado por la supervivencia. El otro, duradero, obligado por la tradición. Pero aquí es donde se profundiza el misterio. Porque incluso cuando surgen estos patrones de aislamiento, otra señal parpadea dentro de los datos. Un leve pulso, desde más allá. Uno que sugiere, la historia es más compleja de lo que nadie imaginó. ¿Estaba esta comunidad realmente sellada, durante todos esos siglos? La próxima revelación genética contará una historia diferente. Para un pueblo tan aislado, el genoma judío de Bucaran parecía sellado, impenetrable. Hasta apareció una leve ondulación. Sutil. Casi fantasma. Oculto dentro del ADN materno. Los científicos detectaron haplogrupos no de Levante, no de Persia. Pero desde el corazón de Asia Central. Una contradicción. Si las paredes se hubieran mantenido tan firmes, si la comunidad se hubiera mantenido tan intacta, ¿cómo se deslizaron estas antiguas firmas locales? La respuesta, tal vez, no se encuentra en la conquista, sino en algo más tranquilo. Conexión humana. A lo largo de la ruta de la seda, donde los bienes se movían, también lo hizo la gente. Y en raros momentos, en circunstancias desconocidas, las mujeres locales se unieron al redil judío. ¿Quiénes eran ellos? La hija de un comerciante, tal vez, cuya familia perecía en la guerra. Un converso dibujado a los pergaminos y las canciones. Una novia, elegida no por sangre, sino por la unión. Sus nombres se pierden. Pero su impronta perdura, en cada célula de sus descendientes. Y la cultura también recuerda. Escuche atentamente. En las sinagogas de Bucaran, las melodías no son solo sefardíes, brillan con los modos de Asia Central. En las bodas, el antiguo baile de Mabriji, pasos que hacen eco de las tradiciones turcas y persas, llena la noche. Incluso los pergaminos de la Torá cuentan esta historia en capas. Envuelto en textiles de Susán y bordados, vibrantes con símbolos de telares distantes. Las paredes genéticas pueden haber mantenido fuertes, pero los puentes culturales se abrieron paso. Una fusión, delicada, resistente, exclusivamente Bucaran. Sin embargo, incluso cuando los científicos trazaron estos ecos locales, otra señal comenzó a revolver. Mucho mayor. Muy extraño. Un hilo inesperado, que llega más allá de las montañas, más allá de Asia Central, en un pasado que nadie había anticipado. Y lo que revela, remodelará el mapa mismo de la ascendencia de Bucaran. Justo cuando la historia del ADN de Bucaran parecía escrita, la siguiente revelación destrozó todos los supuestos. En los datos genéticos, una señal. Inesperado. Imposible de ignorar. Ancestría del África subsahariana. No es un rastro. No es una casualidad. De 3 a 5%, consistente, innegable. En un pueblo cuyos antepasados habían vivido durante milenios a lo largo de la ruta de la seda, a la sombra de los imperios persa y de Asia Central. Una contradicción. ¿Cómo podrían estos genes, de una tierra tan lejana, encontrar su camino en el corazón de este antiguo enclave judío? Los científicos parecían más profundos. Y el patrón surgió, no es exclusivo de los judíos de Bucaran solo, pero compartido con las comunidades judías dispersas por los continentes. Judíos iraquíes. Judíos iraníes. Judíos askenazí. Incluso judíos sefardíes de España y África del Norte. Un hilo común. Pero, ¿por dónde empezó? Una posibilidad, las antiguas rutas comerciales mediterráneas. Otro, aún más profundo, el exilio babilónico mismo. Incluso en Babilonia, el mundo judío no estaba cerrado. Los comerciantes de África aplicaron los mismos ríos.
Soldados, sirvientes, académicos, vidas humanas en piros cruzados mucho antes de que existieran nuestros mapas modernos. Y en algún lugar de esa corriente de historia de la historia ocurrió un sindicato. Nació un linaje. Un hilo de ascendencia africana entretejida en el tejido de la identidad judía. Llevado hacia el este, a través de Persia, a lo largo de la ruta de la seda, hacia Bukhara. Y allí, preservado. Bloqueado dentro de los estrictos lazos de una comunidad aislada. Sin ser visto, hasta ahora. Un testimonio silencioso de que incluso en el exilio, ninguna gente está realmente sola. Una diáspora no es un muro, es un río. Llevar fragmentos de muchos mundos, en uno. Y para los judíos de Bukharan, significa que su historia siempre fue más grande que el exilio solo. Fue moldeado por manos invisibles, en todos los continentes, a lo largo de los siglos. Pero en ese tapiz de migraciones, queda otro rompecabezas. Hoy, los judíos de Bukharan rezan en melodías sefardíes, bajo ritos sefardíes. Sin embargo, sus raíces se encuentran en la antigua Persia. Entonces, ¿cómo llegaron a ser llamados sefardí? El siguiente capítulo contiene la respuesta. Bukhara. Una ciudad de las antiguas paredes y calles sinuosas, una encrucijada del imperio, y, en el siglo XVIII, una comunidad judía olvidada por el mundo exterior. Durante siglos, habían seguido su propio camino. Un rito judío persa, conformado por el exilio, conformado por la supervivencia. Sus oraciones, teñidas con la cadencia de la antigua Persia. Sus pergaminos de la Torá, envueltos en sedas locales. Su hebreo, hablado en los acentos de Babilonia distante. Y luego, en 1793, llegó Rabino Yosef Maimón. Un erudito sefardí, nacido en Marruecos. Un hombre del mundo judío más amplio, un mundo que esta comunidad no había visto en generaciones. Para él, las formas de Bukharan parecían extrañas, incompletas. Los rituales desconocidos, las leyes, necesitan reparación. Trajo consigo el Sidur sefardí. Las decisiones del Sulchan Aruch. Las melodías de España se llevaron a través de los continentes. Y de repente, los viejos caminos estaban cara a cara con lo nuevo. Dentro de los Mahayas, debates susurrados. ¿Somos judíos persa? ¿O ahora? ¿Sefardíco? ¿O algo completamente diferente? Algunos abrazaron el cambio, una oportunidad de volver a conectarse con el mundo judío mayor. Otros se resistieron, aferrándose a las frágiles tradiciones de sus antepasados. Pero lentamente, la marea giró. Los ritos sefardíes se arraigaron. Nuevas melodías se hicieron eco a través de las sinagogas. Los libros llegaron de Estambul, de Jerusalén. Sin embargo, debajo de esta transformación, algo más profundo permaneció sin cambios. El ADN contó una historia más tranquila. A través de todos los cambios de oración y práctica, los hilos genéticos de la ascendencia persa y babilónica se mantuvieron firmes. Los rituales podrían evolucionar. Los libros podrían cambiar. Pero la sangre recuerda. Y ahora, en manos de los científicos modernos, esa sangre revelaría aún más. Un nuevo descubrimiento estaba a punto de surgir, uno que finalmente podría identificar cuando esta comunidad realmente cristalizó en las personas que conocemos hoy. Y comienza, con una sola mutación. A veces, la historia no deja un registro escrito. Sin pergaminos. No hay canciones. Sin piedra. Pero deja algo más profundo, grabado en el código de la vida en sí. Una mutación. En el ADN de los judíos de Bukharan hoy, los científicos encontraron una variante rara, vinculada a una forma de distrofia muscular. Pero esto no fue aleatorio. Llevaba una firma, una marca de tiempo. Usando técnicas de reloj molecular, lo rastrearon. De vuelta, a través de generaciones. De vuelta, a través de siglos de exilio. Hasta que se detuvo,
alrededor del siglo XIII. Un momento congelado en el tiempo. Pero, ¿qué pasó entonces? La historia contiene la respuesta. Las invasiones mongolas. Los ejércitos de Gengis Khan barrieron a través de Transoxiana, el corazón de la ruta de la seda. Samarcanda. Bukhara. Khwarezm. Ciudades se quemaron bibliotecas, casas, comunidades enteras, desaparecieron durante la noche. Y entre los que huyen, los judíos de Asia Central. Familias destrozadas. Las líneas de descenso se rompieron. Los que sobrevivieron, pocos. Los que se quedaron, incluso menos. Y en este crisol de destrucción, la mutación se propagó. Una cicatriz genética, marcando el cuello de botella. El punto en que los números de la comunidad se derrumbaron, y su futuro se redujo. Pero perdieron. A través del humo, a través del silencio, a través de una pérdida inimaginable, reconstruyen. A la sombra de esa devastación, la identidad de los judíos de Bukharam fue reforzada. Más apretado. Más aislado. Atado por la memoria y la sangre. Y hoy, casi 8 siglos después, su ADN todavía lleva el eco de ese trauma. Un testimonio vivo de supervivencia. Pero incluso cuando salieron de las cenizas de la tormenta mongol, una nueva fuerza pronto descendería sobre ellas. Mucho más frío. Mucho más insidioso. Una máquina que trataría de borrar la identidad misma. ¿Qué sucede cuando una diáspora de 2.000 años se enfrenta a todo el poder del gigante soviético? El siguiente capítulo comienza. Esta vez no fue fuego. No espadas, no motores de asedio. Era algo más frío. Más tranquilo. Una ideología, implacable como hielo. La máquina soviética. A principios del siglo XX, comenzó una nueva guerra, no contra los cuerpos, sino contra la memoria. Sinagogas, cerradas. Los desplazamientos de la Torá, ocultos en bodegas, o quemado. Rabinos, desaparecieron en la noche. El idioma bukhari, prohibido de las escuelas. Canciones una vez cantadas en las bodas, ahora susurradas a puerta cerrada. Para una comunidad que había sobrevivido a mongoles y khans, este era un tipo diferente de exilio. Una guerra del alma. Y luego llegó 1991. La Unión Soviética colapsó. Se abrieron fronteras. Pero lo que la libertad reveló, era una verdad terrible. El corazón de Bukharan-Geuri, Uzbekistán, Tayikistán, estaba casi vacío. El éxodo comenzó. Las familias se derramaron, a Israel, a Nueva York, a Viena y Toronto. Los estudios de ADN lo confirmarían más tarde, una ruptura final. Una diáspora, dispersa en todo el mundo. Y en las antiguas ciudades de Bukhara y Samarcanda, solo quedaron fantasmas. Algunos ancianos, demasiado frágiles para irse. Las sinagogas desmoronadas, sus pisos barridos por las manos que recuerdan. Lápidas, desgastadas por el tiempo, pero ferozmente atendidas por aquellos que regresan, año tras año, desde medio mundo de distancia. ¿Cómo sobrevive un pueblo, cuando su tierra ya no lo sostiene? Cuando las calles que una vez sonaron con sus pasos campan en silencio. Cuando las canciones de madres y abuelas se desvanecen debajo del rugido de nuevos idiomas, nuevos mundos. Y sin embargo, en la sangre, en las células, algo persiste. Una historia genética, aún evolucionando. A través de los océanos. En todos los continentes. Y lo que revelan los últimos estudios, es un nuevo capítulo que se desarrolla, uno predijo nadie. La diáspora, no es el final. Es el próximo comienzo. En los océanos, a lo largo de siglos, vinieron. Y hoy, en Queens, Nueva York, los ecos de la ruta de la seda una vez más. En la calle 108, lo llaman Little Bukhara. Aquí, debajo del imponente horizonte de la América moderna, un mundo antiguo respira.
Hombres en capas de calaveras bordadas, comprando azafrán y granadas de mercados abiertos. Mujeres que preparan OSH plov, el mismo plato que sus antepasados llevaban a través de las caravanas del desierto. En las sinagogas, las oraciones se elevan en el sonido sefardí, pero lleno de melodías más antiguas que la memoria. Un idioma, Bukhari, todavía se habla entre ancianos y nietos. Un hilo de supervivencia, arrastrado por el tiempo. Pero en este nuevo mundo, otra tensión a fuego lento. ¿Asimilación o preservación? Los estudios de ADN lo revelan, el distintivo genético de los judíos de Bukharan sigue siendo agudo. Incluso aquí, en el crisol americano. Linajes paternos sin cambios. Hilos maternos aún rastreables a las madres antiguas de Asia Central. ¿Pero por cuánto tiempo? En las casas donde ahora domina el inglés, donde ruso o hebreo se mezclan con el desvanecimiento de Bukhari, la antigua identidad se encuentra en una encrucijada. Y sin embargo, debajo de la superficie, la resiliencia corre profundamente. Los programas juveniles enseñan canciones olvidadas. Los festivales reviven bailes perdidos. Y en las cocinas familiares, pasan las recetas antiguas, de una generación a la siguiente. Un puente vivo, desde la ruta de la seda, hasta Queens. Pero incluso mientras esta historia continúa desarrollándose, la ciencia susurra algo más grande. De misterios todavía encerrados en nuestra sangre. ¿Cuántas migraciones antiguas permanecen ocultas en nuestro ADN? ¿Qué otras diásporas olvidadas espera para ser descubierto? La búsqueda está lejos de terminar. El viaje de un pueblo, disperso por los continentes, formado por el exilio, por la supervivencia, por memoria. Pero al final, ¿qué nos define? ¿Son las ciudades que construimos? ¿Los idiomas que hablamos? ¿Las banderas que nos paramos debajo? ¿O algo más viejo, más profundo, escrito debajo de la piel? En hilos de ADN, llevados de madre a niño, de padre a hijo, durante 1000 años. En historias, grabadas en sangre. Los judíos de Bukharan hoy viven en Queens, en Tel Aviv, en Viena, lejos de las antiguas rutas de caravanas de Samarcanda. Pero sus genes todavía susurran a Babilonia. De Jerusalén. De la ruta de la seda. Entonces preguntamos. ¿Estamos más definidos por dónde vivimos, o por las historias de nuestros genes? Las respuestas solo comienzan a desarrollarse. Si te fascinan las historias perdidas, y los secretos que aún tiene nuestro ADN, suscríbete para obtener historias más no contadas. Porque a continuación, seguimos el rastro de otra diáspora judía. Uno cuyo ADN acaba de reescribir toda su historia. Y lo que descubriremos, puede cambiar todo lo que pensamos que sabíamos.